domingo pasado, bueno, de hace dos domingos comencé una serie de cerca del libro de Apocalipsis. Y el domingo pasado hablamos de los 7 sellos, vimos 6 sellos nada más. Hoy vamos a ver, vimos Apocalipsis capítulo 6, hoy vamos a ver capítulo 7 y el capítulo 8 del libro Apocalipsis. Amén. Vamos a pararnos y vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, por la palabra de esta mañana, Señor. Gracias, Señor, bendícenos, úsame, Señor, bendigo mis labios y los unjo con poder, Señor, para que toda palabra que venga no sea mía, sino de ti, Señor. Que Espíritu Santo, úsame, danos revelación de todo lo que estamos viviendo y de lo que está por venir, Señor. Tú todo lo tienes bajo control, Señor, y tú todo lo has predestinado de una manera maravillosa. Danos paz en medio de toda esta pandemia, en medio de esta media crisis. Y enséñanos, Espíritu Santo, para que blendemos nuestro corazón y te busquemos, como dice la palabra, mientras pueda ser hallado, para que cuando tú vengas, Señor, por tu iglesia, nosotros estemos preparados, Señor, como las vírgenes prudentes, Señor. Gracias te doy, Señor, bendigo a todos los hermanos, todas las personas que están aquí esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a Apocalipsis capítulo 6, verso 17, la segunda parte del caos venidero. Este es el último verso del capítulo 6, donde terminamos los 6 sellos. Vimos que los 6 sellos son terremotos, catástrofes, guerras, calamidades, desgracias, que van a pasar cuando empieza la tribulación. Y en el versículo 17, ya para pasar al séptimo sello, que el séptimo sello solo es el paso que le está dando para las trompetas. Miren lo que dice el verso 17: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Wow. O sea, cuando conocemos la palabra de Dios, una de las cosas que me da paz a mí es que la palabra de Dios claramente dice que Dios nos libra del día de su ira. Que fuera de nosotros si Dios no nos fuera a librar del día de la ira. Dice, ¿quién se va a poder sostener en pie? En otras palabras, que no va a haber quien se pueda sostener en pie. Pero, aquí viene el pero, en el capítulo siguiente, comenzando el capítulo siguiente, sí dice quiénes se van a poder sostener en pie. En Apocalipsis 7, verso 2, vamos a comenzar, porque el verso 1 solamente son 4 ángeles que están sosteniendo los vientos para que no hagan destrucción. Y luego dice en el verso 2, vi también a otro ángel que subía donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, o sea, era un ángel enviado por Dios. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. O sea, en otras palabras, estos ángeles traían un juicio de Dios, diciendo, no hagáis daños a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Esto es lo que yo le llamo el ojo del huracán. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí en Houston estamos bien ambientados con lo que es huracán, ¿verdad? Y cuando viene un huracán, el huracán tiene un ojo que es el centro del huracán. Me acuerdo cuando pasamos el primer huracán que yo pasé aquí con mi familia, pasó toda la noche, fueron unos vientos fuertísimos, timbaba como que era un tren y todo, pero de repente, una gran paz. Ya no habían vientos, ya no había lluvia, todo tranquilo. Pero nos estaban advirtiendo que ahí es donde estaba pasando el ojo del huracán. O sea que en el ojo del huracán, al centro del huracán, no hay nada, no hay paz. Y cuando vuelve a pasar el ojo del huracán, vuelven otra vez los vientos y todo. Por eso le llama el ojo del huracán, porque aquí es donde Dios le dice, párense, deténganse. No hagan daño a la tierra, al mar, ni nada. Esperen un momento, ¿hasta cuándo? O sea, es el momento que Dios dice, paz por un tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él haya sellado a los que Él ha escogido. ¿Y cuántos dice que ha escogido? 144,000. Pero no sean 144,000 testigos de Jehová. Son 144,000 judíos. Y les digo testigos de Jehová porque los testigos de Jehová en un tiempo tuvieron una enseñanza
cuando hacían proselitismo, de que cuando los testigos de Jehová alcanzaran 144,000 testigos de Jehová en el mundo, iba a venir el fin del mundo. ¿Y saben qué? Que alcanzaron 144,000 y pasaron, y no vino el fin del mundo. Entonces ahora han cambiado la enseñanza, que ya no son lo que iba a ser ese momento, sino que aquellos 144,000 que fueran fieles y que se mantuvieran yendo a las casas, a tocar las casas y fieles en su llamado. Entonces por eso es que ve un montón de testigos de Jehová fieles, porque quieren ser parte de los 144,000. Pero no es así. La escritura claramente dice que son 144,000 judíos. Cuando hablamos judíos, es judíos de sangre, porque también la palabra enseña que ahora el verdadero judío es aquel que tiene a Cristo en su corazón. Amén. Pero aquí estamos hablando de judíos de sangre, judíos que ya escogidos. ¿Por qué decimos que habla de judíos de sangre? Porque justamente el versículo 5 y el versículo 6 habla de las 12 tribus de Israel. No son las mismas 12 tribus cuando habla el Antiguo Testamento al principio, porque aquí falta Leví y Dan, y ya están los 2 hijos de José, pero son las 12 tribus de Israel, y 12,000 de cada tribu, o sea, en total son 144,000. Amén. Ahora, pero hay algo bien interesante aquí que me llamó la atención, cuando dice, y el número de los sellados, 144,000 sellados de la tribu de los hijos de Israel. ¿Saben? La palabra sellado es la misma palabra exactamente que la Biblia utiliza en el libro de Efesios, cuando dice que el Señor sella con el Espíritu Santo a todos los que hemos creído. O sea, exactamente lo mismo. Y la palabra sellado aquí significa que Dios los protege. Amén. Eso significa que cuando Dios nos sella, Dios nos cuida, Dios nos libra, Dios nos protege. O sea, por eso dice, ¿quién se podrá mantener en pie? O sea, en otras palabras, Dios siempre tiene el control. En medio de la gran tribulación, Dios tiene el control. Por eso manda a pararlos hasta que Él selle. Así como en el Imperio Romano, el emperador tenía un anillo que se sellaban los sobres o los pergaminos con cera, y el emperador llegaba y sellaba con su anillo esa cera para que quedara sellado, y nadie podía romper ese sello. El que lo rompía era prohibido, era muerto, porque era prohibido. Pero ese sello es el sello de protección de Dios. Eso significa que Dios protege a sus escogidos. Amén. Entonces Dios ha escogido estos 144,000 para protegerlos en medio de la tribulación. Podrán venir muchas cosas, pero ellos van a estar protegidos. Y así como protegió a los 144,000, también Dios protege a sus hijos. Por eso Dios nos libra del día de la ira. Amén. Así que Dios tiene todo planificado, Dios lo tiene de una manera hermosa. Yo me recuerdo en una ocasión estábamos platicando con unos compañeros allá en El Salvador, cuando estábamos platicando con un coronel que era más antiguo que mí, y cuando nos rodearon la casa, la guerrilla, él dice que él estaba del mando en ese momento en la Fuerza Aérea, y le ordenaban desde el Estado Mayor, le decían de que fuera a sacar a los marines que los tenían rodeados en el Sheraton, fue el tiempo de la guerra, de la guerrilla. Y él le dijo, no, yo primero voy a sacar a mi gente. Y créame, si no hubieran tomado esa decisión, quizás nosotros no estuviéramos contando aquí el cuento. Pero como Dios nos tenía escogido, Él ya nos había sellado para lo que Él nos había apartado para servirle al Señor. Dios no permitió que nos pasara nada, ni a mí, ni a nadie de mi familia, ni mi esposa, ni mis hijos. Y gracias a Dios fuimos sacados libres sin ningún problema. Así Dios va a proteger también estos 144,000. Así Dios nos protege a nosotros y nos cuida. No tengamos miedo a la pandemia. No significa que vamos a ser imprudentes, pero no significa que vamos a andar con miedo. ¿Por qué? Porque estamos sellados por el Señor. Amén. Esa es la gran diferencia que entre nosotros y el mundo. Amén. Ahora, vamos al capítulo 8. En el capítulo 8 empieza las 7 trompetas, que son los otros juicios de Dios que vienen en el libro de Apocalipsis. Vamos a leer los primeros versículos, los primeros 5 versículos, el versículo 1. Dice, cuando abrió el 7º sello, acuérdese que vimos 6 sellos en el capítulo 6, faltaba un sello, son 7 series, 3 series de 7 de sellos, 7
trompetas y 7 de copas. La séptima sello solamente da el paso para las 7 trompetas. La séptima trompeta solo da el paso para las 7 copas. Amén. Ahora, dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo un silencio en el cielo como por media hora. Imagínate, tremendo. Vimos que en el capítulo 6 y el capítulo 4 y 5, donde vemos el rapto de la iglesia y que cómo figura Dios todo lo del cielo y la iglesia en el cielo, vemos que no hay silencio en el cielo. El cielo es bullicioso. Están alabando a Dios, están glorificando al Señor. Pero dice que se hizo silencio en el cielo. Alguien decía que en el cielo no va a haber mujeres, o sea que no iba a haber bulla. Estoy bromeando. Y dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. O sea, estos eran ángeles que están en la presencia de Dios. O sea, Gabriel es uno de ellos, porque el mismo ángel Gabriel, el arcángel Gabriel, dijo que él era un ángel de la presencia de Dios, que estaba en la presencia de Dios. Sabemos que los ángeles no son nombrados en la escritura, no tienen nombres, excepto 3 ángeles que sí aparecen sus nombres en la escritura, como el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel y Lucifer, que todos sabemos que Lucifer fue el ángel caído que se convirtió en Satanás. ¿Okay? Pero de ahí ningún ángel aparece en sus nombres, excepto de esos 3, y tampoco aparecen contados los ángeles, solo la Biblia menciona que son millares de ángeles. Okay, pero estos ángeles están en la presencia de Dios. Y dice el verso 3: y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. O sea, Dios tiene una gran copa donde nuestras oraciones van allí, y esta copa Dios le añadió incienso. O sea, le dio algo de Él. Alguien decía en estas palabras, para que esas oraciones estén allí, no son oraciones de pedir, son oraciones de alabar, porque cuando nosotros pedimos, sacamos algo del cielo, pero cuando nosotros alabamos a Dios, dejamos algo en el cielo. Entonces, y dice en el verso 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo trueno, voces y relámpagos y un terremoto. Una de las cosas que ustedes tienen que entender, hermanos, que los terremotos son las señales de los últimos tiempos. Yo no sé si ustedes siguen los terremotos en el mundo, pero cada vez hay más y más y más terremotos en el mundo. Lugares donde no ha habido antes terremotos, ya hay terremotos. Cada vez son más seguidos los terremotos. Solo esta mañana me levanté y empiezo a ver un montón de hermanos del Salvador que hoy sentí tres temblores. Yo sentí 4. Aquí hay gente más, porque El Salvador tiembla hasta por decir ya no. Uno ya está acostumbrado a andar allí temblando. Pero los terremotos es una señal. Ahora, dice que las oraciones de los santos. Yo sé que la Iglesia Católica enseña a orarle a los santos, porque de acuerdo a la doctrina de la Iglesia Católica, cuando una persona trabajó tanto para el Señor y llega al cielo, pasa a una posición nueva que se llama santo, y que le enseñan a pedirle al santo. A mí me enseñaron a pedirle a San Juan Bosco, porque yo estudié en el colegio Don Bosco, y teníamos que pedirle al santo Don Bosco. El Papa anda canonizando un montón de curas, que entre comillas, muchos de ellos que supuestamente fueron grandes hombres, y ya ahora la gente tiene que pedirles también a ese santo, pero eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura dice que el Señor Jesucristo, Él es el único intermediario entre Dios y el hombre. Amén. O sea, el único que nosotros tenemos que pedirle es al Señor Jesucristo, a ningún otro santo, a ningún santo. Amén. Ahora, cuando la Escritura habla de santo, lo que está hablando es apartado para Dios. ¿Y apartado para qué? Para servir a Dios. Eso es santo. Y cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, lo recibimos en nuestro Señor como nuestro Señor y Salvador, la Escritura también enseña que nosotros somos santos. El Señor Jesucristo nos hace santos, reyes, sacerdotes para Él. Amén. O
O sea, aquí no se trata de San Marcos, San Lucas, aquí se trata San Roberto, San Miguel, San Juan, San Noedis. O sea, todos somos santos cuando hemos creído en el Señor. ¿Por qué? Porque somos apartados para Dios. Entonces, cuando aquí dice la oración de los santos, está hablando de las oraciones del pueblo de Dios, los que han creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y oramos al Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso Él dice en su palabra, hasta ahorita nada han tenido, porque nada han pedido en mi nombre. Cuando pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestras oraciones llegan hasta esta copa que está hablando la Escritura. O sea que ninguna oración queda desperdiciada. Amén. Entonces nosotros no le tomemos en menos la oración. Todas las oraciones que haga usted, porque usted es un santo de Dios, va a llegar al cielo. Amén. Entonces, qué importante es entender que el Señor nos tiene apartados. Se lo voy a ilustrar para que usted me entienda lo que estoy tratando de decirle. Mire, había un hombre muy, pero muy malo. Esta es una anécdota. Y este hombre era un narcotraficante, criminal, mal padre, mal esposo, pero malo. En un enfrentamiento murió. Y viene su hermano y su familia, buscaron para un pastor para que hiciera los servicios fúnebres. Y viene el hermano de este hombre tan malo y llegó a donde el pastor y le dice: mire, nosotros queremos que usted oficie los servicios fúnebres de mi hermano. Y yo sé que este es un proyecto de construir una gran iglesia. Claro, el hermano había hecho mucho dinero de todas sus malas cosas que andaba y todo. Y le dice: pero yo le voy a construir la iglesia. Y todo lo que tiene que hacer, le dijo, es que cuando esté oficiando el servicio fúnebre de mi hermano, tiene que decir que mi hermano fue un gran santo. Cuando el pastor sabía que el hombre había sido un tremendo malo. Y entonces, bueno, déjeme pensarlo, le dije, voy a orar. Claro, lo que le estaba ofreciendo era tentador. Al día siguiente el pastor se paró y empezó a oficiar el servicio fúnebre y empieza a mencionar: bueno, este hombre que estamos ahora haciendo estos servicios fue un tremendo hombre, muy malo, fue un mal padre, un mal esposo, narcotraficante, criminal, pero comparado con su hermano es un gran santo. O sea que, hermano, no ese es el santo que la Biblia está hablando. El santo que está hablando la Biblia no es el que tú te sientes. El santo que está hablando la Biblia es aquel que cree en aquel que lo ha hecho santo, en aquel que murió en la cruz del Calvario por sus pecados, y que la sangre que derramó en la cruz del Calvario lo limpió de todos sus pecados, y vive una vida digna, edificando el llamado que el Señor le ha dado. Vive una vida en santidad porque ha creído al llamado que el Señor le ha hecho. Yo lo creo y por eso estoy viviendo como el Señor me ha llamado. Y yo creo que el Señor me llamó a predicar la palabra, y Él viene por una iglesia santa, limpia y pura, y está por venir el Señor. Hoy son los tiempos en donde debemos vivir dignamente como el Señor nos ha llamado. Amén. Ok, entonces sigamos hasta las siguientes trompetas, donde empieza lo de los juicios de las trompetas. Y vamos hasta el verso 7. Ahora, eran 7 ángeles que Dios escogió con 7 trompetas. Las trompetas se ocupaban en el Antiguo Testamento, se sonaban para llamar a reunión a la gente, por eso sonaban las trompetas. No sé si los hermanos que tenían la trompeta aquí están aquí dentro de la iglesia ahora. No están ahora, tuvieron el primero. La hermana, ¿tiene usted la trompeta? ¿Tiene la trompeta? Suena el hermano, por favor, para que escuchen los hermanos. O sea, pero ahorita, hermanos, vamos a darle. Pero las trompetas eran ¿para qué? Para reunir a la gente. O sea, cuando sonaban la trompeta era para que la gente llegara a la reunión. La segunda razón que sonaban la trompeta era ¿para qué? Para cuando había guerra sonaban la trompeta. Y la tercera es cuando había un evento especial, que se iba a ungir a un rey, o sonaba o se dedicaba el tiempo. Voy a pedirle a los hermanos que suenen la trompeta, por favor. Eso es lo que sonaban, lo que llamaban a la gente, y la gente venía. Gracias, hermano, denles un aplauso a los hermanos, por favor. Gracias, gracias. O sea, tenían diferentes sonidos. La gente sabía cuando el sonido que era, si era para guerra, si era para un evento especial, o si era para una reunión que iba a haber de toda la congregación. O sea,
ya sabían exactamente, no habían celulares, no había internet, no había televisión en ese entonces, usaban la trompeta. Claro, ahora nosotros ya no usamos la trompeta, pero estas trompetas que habla aquí el libro de Apocalipsis es la trompeta de juicio de Dios. Y miremos la primera trompeta en el verso 7, dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Wow. Mire, la primera trompeta habla de que van a caer granizos, van a traer fuego mezclado con sangre. Hay dos formas de interpretar la Biblia. Se puede interpretar literalmente y también en el espíritu, espiritualmente. O sea, las dos son válidas, las dos son buenas, las dos hay que hacerlas, pero tenemos que interpretarlas muchas veces literalmente también. Y aquí, cuando dice granizo y fuego, es que literalmente va a caer granizo y fuego. Acuérdese las plagas de Egipto. Dice que una de las plagas es que cayó granizo y fuego, que quemó toda la hierba. Eso es justamente una de las de lo que va a pasar. Ahorita hay incendios en la costa este de Estados Unidos. De la nada se están quemando miles de acres que se han quemado desde Washington hasta California. O sea, es algo tremendo lo que está pasando. Creo que ya está bajando un poco, gracias a Dios. Dice que el humo está llegando tanto que hasta Nueva York estaba llenándose de oscuridad por el humo de lo que está habiendo en la costa oeste. Pero esto no solamente va a pasar en los Estados Unidos, esto va a pasar en todo el mundo. La tercera parte de los árboles, de las hierbas, se va a quemar. O sea, va a haber una gran contaminación en todo el mundo. Son cosas que van a venir, son cosas que van a pasar. Qué hermoso que el Señor ya nos libró del día de la ira. Amén. La segunda trompeta, vamos a la segunda trompeta. Mire lo que dice en el verso 8. Dice: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Dice, no dice que fue una montaña, dice como una gran montaña. Eso significa que puede ser un asteroide, un meteorito, y que cuando chocan con la atmósfera, ¿se acuerdan ustedes cuando el Apolo 11 entró a la Tierra y cuando chocan en la atmósfera se calientan tanto que parecen una bola de fuego? Y eso es justamente lo que pasa, porque hay un choque con la gravedad, con la gravedad de la Tierra, y eso les hace producir un gran fuego. Y esta bola, este asteroide va a entrar con un gran fuego, y dice va a caer en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Esto es exactamente parecido a lo de las plagas de Egipto también. Acuérdese que Moisés convirtió el río en sangre también. ¿Y de qué se convirtió en sangre? Mira lo que dice el verso 9. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Y sabe qué pasa? Que nosotros, los humanos, somos muchas veces bien insensibles. Somos insensibles porque hay veces no queremos pensar en lo que está pasando en otro lado por no llenarnos de miedo. Yo no te digo que te llenes de miedo, sino que te llenes de esperanza. Porque Cristo vino a este mundo para librarnos de esta ira. Ahora, mire lo tremendo de hay veces que tan insensibles somos. Esto va a ser en el mar. ¿Cuánto le gustan los mariscos acá? A mi esposa le encantan las mariscadas. Hace poco una hermana le mandó una mariscada y ¿qué otro le gusta aquí los cócteles y todo? Hermano, la tercera parte de los seres vivientes del mar van a morir. La tercera parte. Ahora, ¿cuánto contaminado va a quedar el mar? Pero ¿sabe qué insensibles somos nosotros? Miren, en una ocasión estábamos nosotros en la costa oeste, habíamos ido con la familia y venía un huracán aquí para al lado de Houston, y nosotros va a ver en la televisión lo que estaba pasando. Claro, aquí están nuestras pertenencias, nuestras casas, los hermanos, la iglesia. O sea, quiera si no, está en nuestro corazón acá, y nosotros bien pendientes y todo. Mire, pero ¿y dónde estábamos desayunando? Donde estaban pasando, en el lobby del hotel donde estábamos comiendo, la demás gente como que no era con ellos,
como que ni siquiera era en los Estados Unidos. Solo miraban y seguían comiendo y nada, y nosotros bien hasta comiéndonos las uñas de lo que estábamos viendo. O sea, hermano, cuando la Biblia dice que va a caer un gran meteorito, que va a caer un gran asteroide, es porque va a pasar. Amén. Es porque va a pasar, es porque el Señor quiere que nos preparemos para lo que viene y que estemos preparados como las vírgenes prudentes. El objetivo que predico esta palabra, que enseño acerca del Apocalipsis, porque no hay mejor momento para enseñarlo como lo que estamos viviendo ahorita. Mire, cuando empezó la pandemia, allá por el mes de marzo, me acuerdo que estábamos en un momento de oración y yo le dije, vamos a orar para que no venga la pandemia para acá. Y alguien me dijo, pastor, ¿y usted que no tiene fe? Si estamos cubiertos con la sangre de Cristo, aquí no va a aparecer ni nada. Sí, hermana, pero necesitamos orarle. O sea, tenemos que ser sensibles de lo que está pasando en otros lugares, porque tarde o temprano nosotros nos podemos ver envueltos. Y cuando las escrituras nos enseñan acerca de estas cosas, es porque todo ser viviente le va a tocar. Todo ser que, por eso dice, ¿quién podrá estar en pie? Por eso es que nosotros ahorita es cuando nos tenemos que preparar, ahorita es cuando tenemos que tener el aceite preparado, porque sabemos que el Señor ya viene y viene por su iglesia. Amén. Y dice que la tercera parte de los barcos, de las naves fue destruida. Leía en National Geographic que hay actualmente barcos de navieros, de esos grandes barcos que transportan mercancía y petróleo. Hay registrados más de 25,000 barcos en el mundo. Cuando dice que la tercera parte, significa que más de 8,000 barcos van a ser destruidos. Hermano, el único que nos puede librar es nuestro Señor Jesucristo. Miraba el otro día que Bill Gates se mandó a hacer un barco de no sé cuántos millones de dólares, un barco con una gran tecnología, no va a usar petróleo, no va a usar, parece que puro nitrógeno, algo así, que va a ser probado contra todo. Pero yo te voy a decir, ¿podrá un barco a Bill Gates librarlo? El único que nos puede librar es nuestro Señor Jesucristo. Estamos en tiempo de recibir al Señor Jesús. Estamos en el tiempo de la gracia, donde nosotros podemos levantar nuestra mirada y mirar al Señor. Mire la tercera trompeta, el siguiente verso, el verso 10. Dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo, dice, una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos. O sea, no sobre todos los ríos, pero cuando digo la tercera parte de los ríos, significa que pueden ser los ríos más importantes de la tierra. Y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, que significa amargo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, o sea, en amargura. Estaban contaminadas en veneno. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Dice, cuando dice que cayó una estrella, está hablando de algo espiritual. O sea que algo va a provocar, no sé, el terrorismo ha estado aumentando últimamente mucho. Algo puede causar de que empiecen a envenenar las aguas. Mire, estaba leyendo el otro día que hay más de 100 ríos principales en todo el mundo. Por ejemplo, el río Amazonas tiene 4,000 millas de distancia, es como ir de aquí a Los Ángeles y regresar. Imagínense qué largo es el río Amazonas. El río Mississippi tiene 2,700 millas de largo. El río La Plata es el río principal más corto en el mundo y solo tiene 150 millas. Pero dice que la tercera parte de los ríos y de las fuentes de las aguas van a ser contaminadas. Hermanos, el cuerpo humano no aguanta más de 3 días sin agua. Necesitamos aguas para ver, la agua se va a volver cara. Gracias a nuestro Señor Jesucristo que Él nos da de beber, porque Él es la agua viva para nosotros. Amén. Y así como selló, le dijo a los ángeles, esperan hasta que queden sellados. Él va a guardar a todos los que Él ha sellado y a los que ha sellado en el Espíritu Santo. Yo creo que en la tribulación van a haber todavía cristianos. Va gente que se va a convertir, gente que va a venir a los pies del Señor y van a ser sellados con el Espíritu Santo. Y el Señor los va a guardar, el Señor los va a cuidar. Amén. Pero antes que eso venga, preparémonos para recibir al Señor. Y el último
trompeta que vamos a ver esta mañana es la cuarta trompeta. Solo vamos a ver 4. Dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Leía a Ryrie, a mí me encanta la Biblia Ryrie, leo muchos libros de él también, y él hace un comentario acerca de este verso, y él dice que va a llegar un momento que la rotación de la tierra se va a aligerar, tanto que el día se va a cortar. Dice en el libro Mateos que Dios va a cortar los días, dice, por causa de sus escogidos, porque si no lo acortara nadie se salvara. Y los va a cortar por causa de sus escogidos. Y cuando leía este verso, o sea, imagínense que la tercera parte del día se va a oscurecer. O sea que el día, en lugar de ser de 24 horas, va a ser de 16 horas. Si a usted no le alcanzan 24 horas para hacer todo lo que tiene que hacer, ahora imagínense en 16 horas. O sea, los días van a correr, van a pasar así de rápido, va a ser tremendo. Y usted me dice, pero pastor, bueno, ese es un juicio cósmico porque va a ser en el cielo. Sí, pero ¿sabía usted que donde las personas más se suicidan en el planeta son en los lugares donde es más oscuro? Seattle es uno de los lugares donde casi el sol no se ve y hay mucho, y la tasa de suicidio es alta. Y así hay muchos lugares en el planeta donde el sol no se ve y la tasa de suicidio es alta. Ahora imagínense en el mundo, por días que va a estar oscuro, se va a oscurecer el día, la noche va a ser más oscura. O sea, la gente va a entrar en desánimo, la gente va en depresión. Y ahí es cuando vamos a necesitar más del Señor Jesucristo. Ahí es cuando más vamos a necesitar alimentarnos de la palabra. Así como estamos viviendo ahorita esta pandemia. Esta pandemia es cuando más nosotros debemos de buscar de Dios, de donde más debemos llenarnos de esperanza. Y la esperanza está puesta en Cristo Jesús. Él es nuestra roca eterna, Él es nuestro refugio. Él nos va a librar de todo. Van a caer 1000 a nuestra izquierda y 10,000 a nuestra derecha, pero a nosotros nos va a llegar. ¿Por qué? Porque hemos creído en aquel que nos hizo más que vencedores. Amén. Y mire lo que dice el verso 3, el último verso de ese capítulo. Dice, y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, mire qué decía, ay, ay, ay. Pero no es un ay así que, ay, no, es un ay de grito de angustia, de dolor. ¿Ya ha gritado usted ay con dolor? No, ya le voy a hacer que grite. Yo ya he gritado ay, creo. El otro día me caí en una bicicleta, ay, me dolía hasta decir ya no. Dice que va a haber 3 ay, o sea, en otras palabras, si estas 4 primeras trompetas fueron duras, las 3 que vienen, wow. Wow, yo le doy gracias a Dios que conocí al Señor Jesucristo. Yo le doy gracias a Dios que ustedes han recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Porque miren qué pasa con los hay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de la trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Wow. ¿Sabe que hay doctrinas que enseñan que la iglesia tiene que pasar la gran tribulación? Y se basan en esto y dicen, es que tiene que pasar porque si la primera iglesia sufrió, la iglesia primitiva sufrió, ¿cómo nosotros no vamos a sufrir? Sí, pero a la iglesia primitiva Dios claramente le dijo que iban a pasar persecución, que iban a sufrir en causa de su nombre. Y a la iglesia ahora el Señor le ha dicho claramente que Él nos va a librar de la ira venidera a los que hemos creído. Es mejor vivir a los pies del Señor, es mejor vivir rendido al Señor. El problema está que muchos están convertidos, como decía un pastor amigo mío, muchos están convertidos, pero muchos solamente están convencidos. Y va a llegar el momento que el Señor viene por su iglesia. Y en mejor de pasar esos ay, es mejor de tener a nuestro Señor Jesucristo y servirle de todo corazón y de buscarlo a Él con toda intensidad. Por eso la palabra de Dios dice claramente que lo busquemos mientras Él pueda ser hallado, porque va a ser un momento que no lo vamos a poder hallar.
Va a llegar un momento donde el mundo se va a llenar de tinieblas, donde el mundo va a estar en una gran oscuridad, donde la gente va a desear morirse, dice la palabra, y no va a poder. Pero el Señor nos ha dado esperanza para librarnos de todo eso. Es mejor que busquemos el pasaporte para el cielo, la residencia para el cielo, y no la residencia en los Estados Unidos. Con eso no te estoy diciendo que no tengas que tener la residencia o la ciudadanía en los Estados Unidos. Lo que te quiero decir que es más importante buscar primero las cosas del reino de Dios y no las cosas de la tierra. Porque solo el Señor nos puede librar de todo esto que va a venir. Iglesia, el Señor me levantó en el espíritu un día de estos, y una de las cosas que me ponía el Señor es tiempo que la iglesia despierte. Y quiero predicarle, quiero hablarle a los jóvenes esta mañana, porque sé que hay algunos jóvenes aquí. Y quiero decirle a estos jóvenes y a los que nos están viendo también, quiero decirles que Dios les ha dado un tiempo, jóvenes, para que ustedes busquen de Dios, para que ustedes realmente se metan del Señor. Dios los quiera usar a ustedes como usó a Daniel, como usó a sus 3 amigos. Dios los quiere usar como grandes servidores de Dios. Porque Dios los ha escogido y los ha escogido para grandes cosas. Ustedes no son cola, ustedes son cabeza desde el momento que reciben al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Que nadie tenga en poco tu juventud, joven, porque Dios te ha llamado y te ha llamado para grandes cosas. También quiero hablarle a los padres esta mañana. Padres, nosotros que conocemos la Escritura y sabemos que el Señor viene y viene pronto, ahora es cuando más debemos de estar expectantes de la venida del Señor. La palabra de Dios dice que Él viene como ladrón en la noche. Eso significa que no sabemos el momento que Él va a llegar, pero a través de las señales que se están dando podemos saber que su venida está muy pronto. Y ahora los padres es cuando más debemos de buscar al Señor. Ahora es cuando debemos de ser como José. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa estaremos buscando de Dios. Este es el tiempo donde se están viendo los convertidos. Este es el tiempo donde se están viendo la diferencia entre los convertidos y los convencidos. Es tiempo verdaderamente de dejar de ser espectadores y de buscar al Señor con todo nuestro corazón. Porque va a llegar momentos, hermanos, donde van a venir los ay. Y cuando vengan esos ay, ya no va a haber tiempo. Porque ¿quién podrá estar de pie? Dice la Escritura. Pero Dios nos ha dado esperanza y Él nos va a sacar antes de todo eso. Yo te voy a pedir que te pares esta mañana, y allí donde estás, y si tú me estás viendo también en las cámaras, quiero decirte esta mañana que Dios te ha dado esperanza. La palabra de Él es bien clara. Él te ha librado de la ira venidera. De todo esto. Pero quiero decirte que cuando el Señor venga, Dios no se va a llevar a los que sientan que están bien con el Señor. Dios se va a llevar a los que vivan verdaderamente con el Señor. Es tiempo, iglesia, que reflexionemos, que busques a Dios con todo tu corazón, que le des la honra y la gloria a Él de todo. Cuando yo les mencionaba lo que me pasó a mí durante la guerra, que nos rodearon la casa, mi esposa me decía eso, y yo estaba meditando allá atrás y decía: Dios me libró en esa ocasión. Y no solamente en eso, Dios me libró a mí y a mi familia en varias ocasiones. Y si Él me libró, Él me va a seguir librando. Todo lo que yo tengo que hacer es perseverar. Decía mi hermano Brian, que me quedó grabado en mi corazón: más que crecer, Dios te llama a perseverar.
no significa que no tengas que crecer. El perseverar te va a dar crecimiento. Pero permanece, persevera. No es fácil, pero persevera y sirve al Señor. Ya no sigas siendo un espectador más en la iglesia. Empieza a hablarle a tus compañeros de trabajo, empieza a hablarle a tus vecinos, empieza a hablarle a quien puedas del Señor. Háblale a tu misma familia. No dejes que tu familia se duerma espiritualmente. Háblales de Cristo. Muchos se van a mofar de ti, te van a hacer burla, te van a ridiculizar. Pero si a Cristo lo ridiculizaron, ¿crees que no te van a ridiculizar a ti? Si a Cristo lo ofendieron, ¿crees que no te van a ofender a ti? Sirve al Señor, porque tú eres santo y santo es apartado para Dios. Ningún papa te puede hacer santo. Eso es un show nada más. El único que te puede ser santo es que verdaderamente tengas a Cristo en tu corazón. Cantémosle una alabanza al Señor. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti, Cristo Jesús. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor a Santo, Santo, como no hay nadie más, Señor, sin comparar. Creo en ti, mis ojos, Cristo, y quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo y construir mi vida en tu amor. Allí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seremos. Construiré mi vida, construiré mi vida, tu amor, allí estoy seguro, mi esperanza está en ti, Señor. Dígale que no va a ser movido, no va a ser movido, dígaselo claramente. Yo construiré, dedico mi corazón, tu amor. Yo creo que el fin está por venir, pero tú no seré movido. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré. Te alabo, Señor,
tú eres santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre mis ojos, Cristo, y quiero conocerte más y sereno de ti hoy, y lleva tu amor al mundo. ¿Quién podrá mantenerse en pie ante todo esto que el libro de Apocalipsis nos dice que va a haber en la gran tribulación? ¿Quién podrá mantenerse en pie? La Escritura dice claramente: aquello que el Señor ha sellado. Son 144,000 exactamente lo que la Biblia dice. Pero dentro de esta gran tribulación van a haber muchos que también se van a convertir al Señor, y que su gracia va a seguir extendiéndose. Aquí habla de una especial protección solo para esos judíos de sangre, porque viene un gran avivamiento. Y el gran avivamiento que habla la Escritura es justamente el último avivamiento que va a haber antes de la segunda venida del Señor. Es cuando 144,000 se van a convertir. Imagínate, van a ser sellados directamente por Dios. Es como que digan 144,000 apóstoles Pablos, con fuego, enseñando y predicando y elevando la gloria de Dios. Va a ser un avivamiento impresionante. En medio de una catástrofe, en medio de un dolor, en medio de sufrimiento, así como estamos viviendo ahorita en medio de una pandemia, es donde se levanta el Espíritu Santo y nos levanta y nos da ánimo y nos llena de su fuego en el nombre de Jesús, porque la iglesia no está dormida, porque la iglesia no está acabada. La iglesia brilla en medio de las tinieblas, la iglesia se levanta en medio de la oscuridad, porque es por el poder del Espíritu Santo. Y gracias te damos, Señor, por lo que tú nos has dado. Yo bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús. Llénalos de fe, llénalos de esperanza, Señor, para que esperen tu venida, porque tú vienes pronto como ladrón en la noche, y vienes por una iglesia limpia y pura que vive en santidad. Haznos vivir, Espíritu Santo, en las promesas. Haznos vivir en el camino del Señor. Haznos vivir llenos de tu fuego, Espíritu Santo, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque para Él es toda la honra y toda la gloria. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga.